Bueno, buenas tardes a todos. Espero que todos estén súper bien. Estamos en este espacio porque empezando el año, sabemos que mucha gente está empezando con su emprendimiento y está con dudas sobre las SAS. Entonces, hoy nos acompaña María Alejandra Galvis, abogada de Linkcase también. María, hoy vamos a hablar de los aspectos claves de las SAS. Entonces, para que les contemos a los emprendedores un poquito sobre ese proceso de formalizarse como una SAS. Entonces, te queríamos preguntar, ¿cuándo se debe constituir una SAS? Listo, bueno, buenos días a todos, buenas tardes, feliz 2026. Y bueno, Cata, esta es una pregunta que muy a menudo nos la realizan nuestros clientes. Digamos que no hay una respuesta exacta, eso depende de muchas cosas. Depende primero, pues, del modelo de negocio o el objeto social que quieras tener. Generalmente, por ejemplo, si tu actividad es un poco riesgosa, no sé, servicios médicos, servicios odontológicos, responsabilidad tuya es más alta, nosotros recomendamos constituir una SAS porque de este modo tu responsabilidad queda, digamos, limitada. También muchas veces no necesariamente es por el nivel de responsabilidad, digamos, de la actividad, sino porque el mismo mercado lo empieza a exigir. Entonces, nos pasa que a muchos de nuestros clientes, por ejemplo, van a contratar con empresas o también, no sé, tienen contratos con el Estado y demás, y es en los mismos clientes que le empiezan a decir, ay, no, pero constitúyete en SAS, ah, no, pero yo solamente contraté naturales, muchas veces también, digamos, por unos asuntos ahí contables y tributarios o también, digamos, de mercado. Otros escenario ideal para una SAS es cuando, por ejemplo, hay muchos accionistas. ¿Por qué? Porque la SAS permite que, digamos, toda, ya, digamos, como el emprendimiento y la actividad se desarrolle de manera organizada. Ya los accionistas se encargan de aportar cada uno un capital, el capital se recoge, por así decirlo, dentro de la empresa y es la empresa quien desarrolla la actividad. Mientras que cuando son varios naturales y quieren iniciar, pues uno dice, no, bueno, yo asumo que el dinero entra a mi cuenta, ah, no, pero yo asumo esta responsabilidad, ah, pero como el dinero entró a mi cuenta, yo ya soy, no sé, responsable de más impuestos, entonces, ¿cómo organizamos? Puede ser un poco más desorganizado cuando hay varios personas, entonces ahí es un escenario también ideal para crearse o formar una SAS. Y también otro último escenario es cuando te haces responsable de IVA, que eso depende, digamos, de unos montos y unos aspectos ya más contables que podemos ver en otro escenario, pero básicamente cuando tú ya eres responsable de IVA, pues muchas veces es una opción para ver si es viable para ti, pues volverte en SAS, porque tributariamente también te sale un poco mejor. Total, total. Y son escenarios que le pueden pasar a cualquier emprendedor, cualquier Sí, de son las ventas. escenarios de... Ujú, súper bien, súper clave esta pregunta. Bueno, y que hay que tener en cuenta, digamos que listo, ya dijeron sí, ya es el momento, somos varios accionistas, como decías ahorita, o socios, y ya queremos. ¿Cuál sería como ese proceso, María, que debemos tener cuando vamos a constituir una SAS? Bueno, lo primero a tener en cuenta es cuántos accionistas vamos a tener, digamos, ya definimos cuántos accionistas, cuánto capital tiene para aportar cada uno en ese momento de constitución. Eh, Ese capital, pues, es el que, digamos, va a reposar en Cámara de Comercio, va a reposar a nivel financiero, entonces definir el capital es muy importante. También el objeto social. El objeto social en una un objeto social amplio. Yo no necesariamente tengo que decir a terceros como, ah, la SAL se va a dedicar a desarrollo de software exclusivamente. No, yo puedo establecer un objeto social amplio en donde yo puedo expresar la SAL se va a dedicar a desarrollo de software y a otros aspectos y dejarlo, digamos, de manera general amplia. La ley lo permite, entonces es una gran ventaja de este tipo de sociedad. Lo otro es el gobierno corporativo. ¿Quién de los accionistas va a ser el representante legal? Si va a haber junta directiva o no. Si prefieren que los accionistas no sean representantes legales, sino que sea un tercero. Entonces también eso es muy importante definirlo. Y si son varios accionistas, si tienen acuerdos privados entre ustedes que no quieren
que digamos sean visibles al público, sino que como su nombre lo indican, sean privados, solamente los accionistas tengan conocimiento. Entonces también se puede ver si es necesario o no crear un acuerdo de accionistas, que es un contrato privado entre los accionistas, separado de los estatutos, que ya regula unas reglas más internas o que tiene unas reglas más internas de la sociedad. Ok, súper. Entonces, antes de hacer el proceso, tener esto como súper claro. Sí, sobre todo objeto, bueno, a qué nos vamos a dedicar, capital, gobierno, eso es lo más importante. Sí, sí, ok, Otro súper aspecto, bien. Cata, ahí que añadiría es qué condiciones quieren que las acciones tengan. Si quieren que terceros puedan adquirir las acciones fácilmente o si va a haber un derecho de preferencia para los accionistas. ¿Qué quiere decir? Que antes de que un accionista vaya y ofrezca las acciones a terceros o negocie las acciones con terceros, prefiera a los accionistas que ya existen en la empresa. Y se podría poner como un procedimiento para eso, para esa compra o venta de acciones como más estricto, más abierto. ¿Cómo sería Sí, eso? sí, el procedimiento de negociación de acciones se puede establecer dentro de los estatutos sociales, que es el documento de creación de la sociedad y que es el documento público. Entonces, es en esos estatutos donde establecemos, bueno, vamos a tener, no sé, acciones ordinarias o generales, pero si tú quieres venderlas o negociarlas con tercero, primero tienes que hacer esto, y ya uno lo regula dentro del documento de constitución. Súper clave, súper importante, porque eso nos preguntan mucho y creo que es súper vital, pues cuando entran muchos accionistas, salen, las empresas generalmente están vivas, entonces esos procesos pueden pasar y tenerlos claros desde los estatutos, súper bien. Genial, María. Listo. Bueno, una pregunta que nos hacen mucho, ¿cómo definimos ese capital? Si quieres, no sé, ¿cómo es eso? Bueno, este es un aspecto ya como más económico, pero a nivel legal y una orientación que damos nosotras es, primero, bueno, tienes claro tu objeto social, a qué te vas a dedicar y cuánto necesitas para explotar ese objeto social, por lo menos a corto o a mediano plazo. No tiene que ser un capital grandísimo desde el inicio, sino tú a corto y a mediano plazo, más o menos, cuánto necesitarías para explotar o poder digamos, realizar y llevar a cabo tu objeto social. Y también, pues, dependiendo del número de accionistas. Bueno, ¿cuánto tiene cada uno? Porque muchas veces no todos los accionistas tienen la misma opción de dar la misma cantidad de capital, sino, bueno, ya somos 5 accionistas, ¿cuánto estamos dispuestos a poner de capital para ejecutar nuestro objeto social, por lo menos a un tiempo corto, mediano plazo? Y ya cuando la sociedad vaya creciendo a un mediano plazo, no sé, ponle 3 años, ya ahí sí a los 3 años ver si se puede aumentar ese capital social. Ah, ok, súper bien, súper bien. Listo, genial, sí, porque esa parte de definir cuánta plata. María, y si les contamos un poquito, ¿qué es ese capital suscrito, autorizado, pagado, que muchas veces en las ARS se confunde un poco? Bueno, en las SAS existen 3 tipos de capitales. Un capital autorizado, que es un capital que es básicamente la representación en dinero que a futuro quiere alcanzar la sociedad. Y ese capital, lo ideal es que sea muy alto, porque uno, pues cuando uno va a crear una empresa, uno quiere que la sociedad pues facture miles de millones. Entonces ese capital puede ser muy alto, es un capital que en realidad no existe. O sea, es un capital que es una expectativa a futuro de lo que la sociedad quiere alcanzar. Entonces, sobre ese capital no te cobran impuestos, muchas veces algunos contadores ni siquiera lo reflejan en estados financieros, es solamente una expectativa a futuro y también me permite emitir más acciones a futuro. Hay otro capital que es el más importante, que es el capital suscrito, que es el que verdaderamente los accionistas se obligan a aportar en ese corto, mediano plazo que hablábamos. Es el capital que ya tenemos, o sea, que vamos a decir, bueno, yo voy a aportar en los 2 años por lo menos, no sé, 2 millones de pesos. Ese es el capital suscrito, el que los accionistas se obligan a pagar en ese corto, mediano plazo. Y si ese capital ya cuentan con él, sea en dinero o en cosas, va a ser lo mismo que el capital pagado. El capital pagado es esa parte del capital suscrito que yo ya puedo
dejar en caja, por así decirlo en palabras coloquiales, dentro de la sociedad. Entonces, si por ejemplo tú y yo, Cata, vamos a formar una sociedad y las dos vamos a decir, bueno, a corto y mediano plazo tenemos que tener un capital de 4 millones de pesos. Ese capital va a ser el capital suscrito, pero digamos que hoy en día solamente tú y yo tenemos cada una 1 millón. Entonces el capital suscrito va a ser de 4 millones de pesos, eso ya sabemos que lo tenemos que pagar en un tiempo, legalmente ese plazo es de 2 años, entonces ya sabemos que ese plazo, digamos que ese capital, perdón, lo tenemos que pagar en 2 años, pero hoy en día vamos a aportar solamente un capital de 1 millón de pesos cada una. Entonces el capital suscrito sería de 4 millones de pesos y el capital pagado sería de 2 millones de pesos. Y repito nuevamente, esos 4 millones de pesos, es decir, esos 2 millones que nos faltan, los tenemos que aportar en los próximos 2 años de creación de la sociedad. Ah, súper bien, súper clarísimo, buenísimo, gracias, sí, súper bien esa claridad, que eso siempre lo preguntan. Bueno, y obviamente no somos expertas en impuestos, pero nos preguntan mucho y es importante que se sepa cuáles son los impuestos. María, ¿cuáles impuestos se paga para una SAS? Cata, para una SAS, año a año, pues digamos que debes de pagar algo que se llama, no es propiamente como un impuesto, pero es algo que se llama la renovación de la matrícula mercantil ante Cámara de Comercio. Se paga dentro de los 3 primeros meses del año, antes del 31 de marzo de cada año. También, ya pues como eres sociedad, pues estás obligado a pagar renta, a declarar y pagar renta y a declarar y pagar IVA. Obviamente hay unos servicios que están exentos y excluidos de IVA, entonces si tú, que no es la generalidad, o sea, la generalidad es que la mayoría de las empresas paguen IVA y que sus servicios estén sujetos a IVA, pero si tú estás o si tu objeto social hace parte de los servicios exentos o excluidos, pues no serías responsable de este impuesto. El impuesto de industria y comercio, también por ser sociedad, pues ya está sujeto a este impuesto de industria y comercio. Las retenciones, pues que no es propiamente un impuesto, pero también estás obligado a realizar retenciones, y el impuesto al consumo, que también depende de tu actividad, tu objeto social, ejemplo, restaurantes y bares. Claro. Entonces, desde el principio tendría yo que tener un contador para esto. Sí, como ya vas a ser sociedad, vas a estar obligado a llevar una contabilidad. En una sociedad tipo SAS, tú no necesitas de entrada o desde el momento de creación, salvo que lo quieran, pero no es necesario tener, por ejemplo, una revisoría fiscal, que es como un auditor externo, pero sí es necesario llevar una contabilidad. Y para llevar esa contabilidad y para pagar los impuestos al día y conforme dando, digamos, cumplimiento a la ley, sí es necesario un contador. Un contador es tu gran aliado en una SAS. Súper, perfecto. Bueno, María, y cuando ya voy a empezar la operación, como que ya tengo la empresa constituida y todo, la sociedad, ¿qué debo hacer o tener en cuenta para empezar esa operación del negocio? Listo, lo primero es lo que hablábamos de un contador, tener un contador a la mano para que te ayude a llevar la contabilidad mensual, para que te ayude a pagar impuestos, para que veas si tu negocio pues si está siendo rentable o no. Se puede también, digamos, útil un software contable, y la resolución de facturación electrónica, que ya como eres sociedad, pues estás obligado a facturar electrónicamente. La apertura de una cuenta bancaria es muy importante porque si no, las personas naturales empiezan a asumir todo el dinero de la empresa en la cuenta personal y eso es un gran riesgo. Tener claro también el gobierno corporativo de la empresa, cómo va a funcionar, las responsabilidades si son varios accionistas. Y un consejo que yo también daría es ir pensando, no tiene que ser de inmediato, pero sí en un corto plazo, en proteger los activos, por ejemplo, el registro de marca, ver si se puede registrar la marca, también el equipo. Yo sé que contratar gente puede ser difícil, pero si vas a contratar un freelance o a un trabajador, pues tener esos contratos laborales o de prestación de servicios al día, conforme con la norma, bien regulados, porque así puedes ir creciendo en una manera, digamos, de manera organizada y legal y estratégicamente hablando. Eso te da
también libertad para enfocarte en lo que a ti más te importa, que es tu negocio. Claro. Ok, súper. Listo, claro. Bueno, ¿y con una SAS yo podría recibir inversión o no? ¿Cómo es ese tema? La SAS también se crea muchas veces porque las personas piensan en recibir una inversión a través de una sociedad. ¿Cómo puedes recibir inversión? Pues, ejemplo, capitalizando en la empresa con la entrada de nuevos accionistas, ¿cierto? O los mismos accionistas quieren aportar más capital, entonces a través de capitalizaciones tanto de externos como internos, también a través de contratos, por ejemplo, de deudas o notas convertibles, que es un mecanismo de inversión muy utilizado en medio de procesos de inversión cuando no se quiere recibir, digamos, directamente ese capital como capital, sino como una deuda que a futuro se puede convertir en acciones y en capital, vendiendo las acciones, realizando procesos de inversión dentro de la misma empresa. Ejemplo, tú y yo tenemos una sociedad y nos interesa tener un socio externo, hagamos una ronda de inversión para conseguir esa persona que esté interesada en aportar dinero a la empresa, en aportar también, muchas veces no es dinero, pero sí queremos, no sé, un gerente de tecnología que nos ayude a aportar un valor más bien intelectual. Entonces también podemos ver esas opciones. Y también a través de alianzas o contratos de colaboración empresarial, donde no necesariamente se tiene que crear una sociedad con un tercero, sino que a través de un contrato de colaboración, pues colaboramos con otros y impulsamos un negocio en conjunto sin ser sociedad. Súper bien, súper bien. Sí, porque esto es clave también para ese crecimiento. Sí, Bueno, María, antes de las recomendaciones me están llegando tres preguntas. La primera pregunta que me hacen es que si en una SAS un accionista puede ser extranjero. sí, en una SAS un accionista puede ser extranjero y un representante legal también puede ser extranjero. A nivel de práctica, sí recomendamos que por lo menos en Colombia tengas un representante legal colombiano, porque eso te va a facilitar la vida para apertura de cuenta bancaria. Que ay, tengo que ir a un municipio porque tengo una duda sobre el ICA. Pues va a ser mejor si tienes a una persona que tenga cédula de ciudadanía en Colombia o cédula pues de extranjería ya en Colombia, porque si a nivel de práctica, Cata, si hemos visto que puede ser un accionista extranjero o un representante legal también puede ser extranjero, pero si es representante legal, uno en lo posible que sea colombiano. Listo, genial. La otra pregunta que me hacen, que es un poquito relacionada con esa, es que si una SAS puede tener una alianza o contratos con empresas en el exterior. También puedes, la SAS puede firmar cualquier tipo de contratos o alianzas, contratos de colaboración, salvo pues que por estatutos hayan establecido una prohibición, que no es el caso y no sería lo más recomendable, porque la idea es impulsar el negocio, sea acá, sea en el extranjero, entonces sí, es posible. Es posible. Listo. Y la última pregunta que me hacen es que si una SAS tiene que tener empleados desde el primer momento. No, no necesariamente tienen que tener empleados. Eso es algo que ojalá se haga en el corto, mediano plazo. La idea es que crezca la sociedad y puedas tener equipo. Súper, súper. Bueno, muchas gracias por esas preguntas, súper importantes y súper claves. Listo, María, no sé, ¿qué recomendaciones le das a los emprendedores que están empezando este año ya con ganas de constituir? Bueno, lo primero es si van a constituir una SAS, pues que tengan claro qué es lo que quieren realizar por medio de esa SAS, cuál va a ser como las actividades que quisieran desarrollar, cuántas personas están dispuestas a que participen en ese negocio, también que los estatutos sociales sean muy claros y sean acorde como con lo que quieren. Para eso, pues una ayuda de un abogado es elemental. También crecer de manera organizada, que vayan pensando también en proteger no solamente en las SAS al momento de constituir las SAS, sino también en un corto o mediano plazo, lo que hablábamos, marcas, equipo, ir pensando en el camino sobre esos aspectos y no descuidarlos, y tener un contador, porque un contador, volvemos y lo repetimos, es un aliado clave para esos temas también tributarios y financieros. Y yo diría eso, pues que entre todos los accionistas, o si es una sola persona que quiere,
cómo quiere que la empresa esté organizada, a nivel de gobierno corporativo, qué órganos quiere dentro de la empresa, si quiere una junta directiva, si no, si quiere apenas arrancar, no es necesaria una junta directiva y ya. Ok, súper. Y me están haciendo como una última pregunta y es si la SAS puede hacer alianzas con entidades sin ánimo de lucro. Sí, Cata, también puede hacer alianzas y contratos con entidades sin ánimo de lucro, con entidades públicas también. No hay problema en eso. Ok, no, genial. No, mil gracias por las preguntas. No creo que hayan más. María, súper clara la información. Yo creo que este es uno de los temas más importantes ahora. No sé si quieras adicionar algo más. No, creo que todo quedó de manera muy concisa y muy clara y esperamos ayudarlos a todos por acá por LinkedIn. Claro que sí. Vamos a tener este webinar también colgado en YouTube y si necesitan o quieren alguna pregunta, nos pueden escribir por ahí y con muchísimo gusto les contestamos. Gracias, María. Gracias a todos y un feliz día. A Hasta ti, a luego. todos, feliz día.